A Enrique Yevas lo conozco hace 2 millones de años. Él no se nota, ¿no?, que tenga esa edad. Yo sí, pero bueno, en fin, con eso sobre... Ya cuando lo conocí era economista. Me acuerdo que trabajaba en Fiel, era economista jefe en Fiel y además ya era hincha de River Plate, aunque usted no lo crea. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Enrique... No muy contento con la presentación, pero bueno, sos amigo. Esta transición con ajuste y cambios todos los días, ¿es la que imaginabas? ¿Más o menos era previsible que iba a ser así? Bueno, era claro que iba a ser muy dura porque... como decía inclusive antes de las elecciones, el desastre heredado era tan grande que hasta cualquier gradualismo iba a parecer un shock, digamos, ¿no? Y de hecho es lo que pasó. De todas maneras, creo que fue mucho mejor y mucho más rápida el arreglo con los holdouts. Nosotros creíamos que iba a tardar más y la verdad es que se hizo un trabajo espectacular para salir lo más rápido posible. Y por otro lado me daba la impresión, pero obviamente fue una mala impresión, que la sociedad argentina iba a entender un poco mejor parte de ese desastre, sobre todo en el tema tarifario, ¿no? Pero bueno, las transiciones son siempre complicadas. Yo le quiero recordar que Enrique Yevas es vicepresidente del Banco Nación, así que tiene un conocimiento muy acabado de algunas de las cuestiones importantes, y por eso te quiero preguntar esto. Me encontré con un amigo que me dijo: vos que dijiste que iba a entrar un montón de dólares cuando saliéramos del default, y te das cuenta que te equivocaste. No supe qué decirle. Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, están entrando los dólares de financiamiento para el sector público, que era la primera necesidad. O sea, si vos no querés hacer un ajuste violento, que es lo que la sociedad argentina demandaba, no hacer un ajuste violento, tenés que, y querés empezar a ordenar el tema inflacionario, necesitas financiamiento para el déficit. Y hoy está entrando financiamiento externo para el sector público, sea nacional o provincial, que están financiando déficit que antes lo financiaba la maquinita del Banco Central. El ingreso de dólares para el sector privado depende de que dé las señales adecuadas, entre ellas las señales de los precios. Entonces, no podemos simultáneamente decir, no toquen las tarifas, no toquen los precios, no reacomoden los precios relativos, y simultáneamente decir que vengan los dólares. Es decir, los dólares no van a venir solamente porque estamos cambiando expectativas, lo cual es cierto, solamente porque estamos saliendo de ese populismo, digamos, extravagante con el que terminamos, sino que van a venir porque haces eso y porque además das las señales adecuadas. Y en el mundo las señales adecuadas tienen mucho que ver con los precios. Entonces, bueno, justamente, esa era una pregunta. Cuando sacaron la línea de préstamos de Banco Nación para vivienda, así es. Una medida muy interesante, algunos sin embargo dijeron, pero con esta tasa de inflación ¿va a funcionar? Bueno, nuestra línea no tiene nada que ver con la tasa de inflación, así que es independiente de ella. Te recuerdo, nosotros tenemos la línea de crédito del Banco Nación, que dicho sea de paso está muy demandada, tiene 3 años a tasa fija, que es el 14%, en realidad con los costos financieros es casi 16%, y después se ajusta en función, es medio complicado para explicarlo, pero se ajusta en función de la variación salarial del año anterior, de manera que la cuota nunca supere 30% de tu ingreso. Así que ahí la inflación es neutral en términos de... En la medida, obviamente, que el salario más o menos siga al crecimiento siga evolucionando y puedas pagar siempre 30% de la cuota, la inflación no juega aquí, digamos, ¿no? Y para la pequeña y mediana empresa, ¿qué es lo que hay? Porque vos sabés que muchas pymes dicen, somos los despreciados, descastados de Macri. No, bueno, no. Primero, está por salir, ya tiene media sanción la ley PYME en el Congreso, que tiene desgravaciones impositivas y otra serie de medidas. El banco, en combinación con el Ministerio de la Producción, cuando se trata de empresas que no son agropecuarias, y en combinación con el Ministerio de Agroindustria, está dando líneas de crédito bastante subsidiadas. O sea, nosotros la tasa es 22%, si no recuerdo mal, y los ministerios subsidian tasas, o sea que puede llegar a pagar el 16%, una pyme para proyectos de inversión y proyectos productivos. El problema que tiene hoy la pyme no tiene que ver tanto con el crédito, sino tiene que ver con la necesidad que la Argentina tiene que reformar sus impuestos. O sea, la carga impositiva que tiene hoy cualquier empresa, pero una empresa pequeña sobre todo, es impagable. Tanto es así que, junto con el blanqueo, el Ministerio de Hacienda está armó una comisión para hacer una reforma impositiva en serio. La Argentina necesita una reforma impositiva. Las provincias tienen que pensar en este tema. El impuesto a los ingresos brutos
se ha desmadrado en las provincias. O sea, yo a veces, con todo respeto, escucho a algunos gobernadores llenarse la boca de las pymes. Son los mismos gobernadores que triplicaron la tasa de impuesto a los ingresos brutos, que es el peor impuesto que le puede tocar a una pyme porque, digamos, va en escalón, ¿no? Va en cadena. Los impuestos al trabajo, o sea, hay todo un problema que tiene que ver con la competitividad de la Argentina, sobre todo para las pequeñas empresas, que tiene, no es por defender al crédito, pero tiene poco que ver con el crédito y mucho que ver con que nos podamos dar una verdadera estructura impositiva pagable. Para darnos una verdadera impositiva pagable tenés que volver a revisar el gasto, las tarifas, los subsidios, es decir, todas las cosas que financiás con esos impuestos, ¿no? Vamos a un tema muy interesante con eso, porque nuestro amigo común Claudio Chiarutini el otro día me decía, che, hay un montón de anuncios interesantes que el tarifazo los mandó al fondo de todo esto. Entonces, mi pregunta es, ¿se podría reducir la carga impositiva, por ejemplo, en las tarifas y de esa manera ajustar la parte técnica de las tarifas, pero no ajustar tanto el valor final? Me parece que eso hubiera sido, también es cierto que es muy pronto para hacer, es decir, los hechos se sucedieron y no hubo forma de planificar demasiado. Ahora, ¿cómo se sale de esto? ¿Se sale vía judicial o vía política o vía económica? No, esto es claramente un tema económico, digamos. El ministro Aranguren creo que lo anunció bien. La Argentina necesita hacer lo que se llamaba una revisión tarifaria integral. O sea, hay que replantear todo el esquema tarifario, porque el esquema tarifario tiene elementos que tienen que ver con los costos, tienen que ver con la inversión, etc. Algo que no se hizo en 14 años y que creo que se está programado para hacer en el último trimestre del año. Mientras tanto, haces aumentos de emergencia y quiero, digamos, protestar contra la palabra tarifazo, porque todos los precios de la economía argentina entre diciembre del 2001 y diciembre del 2015 subieron entre 1.000 y 1.500%. Eso fue el aso a cualquier producto que se te ocurra y a cualquier servicio que se te ocurra, menos en los servicios públicos, menos en electricidad, menos en gas, etc. ¿Qué conseguimos con eso? Que te quedes sin gas, o sea, Argentina, de ser exportador de gas, importamos los gasoductos que hoy traen gas de Chile, eran gasoductos para llevarle gas a Chile. Y nosotros tuvimos que terminar importando con la mitad de las reservas, con caídas de producción. Entonces, el ASO va a todas las otras cosas que se hicieron. O sea, el responsable de estos tarifazos, y para usar esa palabra, es el señor De Vido, el señor Cameron, los presidentes correspondientes a esos ministerios, que dejaron atrasar esas tarifas, hicieron populismo tarifario hasta que nos quedamos sin nada. Así como los venezolanos cruzan el puente para conseguir alimentos en Colombia, porque en Venezuela no hay, los argentinos cruzamos el puente para conseguir gas y electricidad. Tenemos que traer gas de los barcos y electricidad de Uruguay o de Brasil, dependiendo del día o dependiendo del momento. Entonces, hay que tomar conciencia de que la Argentina destruyó las señales de oferta para productos esenciales y que Argentina hasta no hace muchos años era, insisto, exportador de gas, exportador de petróleo, exportador de trigo, y nos quedamos sin gas, sin petróleo, sin trigo, ¿no? De todas maneras, lo que nuestros amigos están preguntándote en este momento es, Enrique, ¿y cuál es el horizonte? ¿Cuándo se empieza a mover la economía? Bueno, otra vez, empezamos diciéndolo, ¿no? Este fue un año de transición, hubo que hacer las cosas que el gobierno anterior no hizo. Por supuesto, para la gente digamos, es contrafáctico. Yo no le puedo decir a un televidente, mire, en realidad lo que era artificial era lo otro, porque lo vivió. Entonces, para él, para cualquiera de nosotros no fue artificial porque lo vivimos, pero la verdad que era insostenible. Ahora está empezando a reaccionar. Primero, no te olvides que hubo cambio de precios relativos para la producción exportable. Entonces ya el sector agrícola, el sector agropecuario, que recibió la señal tardíamente porque ya había sembrado la cosecha, digamos, del año anterior, ahora está empezando a invertir para la nueva cosecha. Nosotros en el banco hemos lanzado líneas de crédito para el sector agrícola o agropecuario y la verdad que hemos tenido muchísima demanda, quizá el único sector con demanda. El gobierno está empezando a licitar obras públicas. Hubo primero que depurar todo lo que se ve por televisión respecto de la obra pública pasada, antes de salir a licitar obras públicas nuevas. Tercero, está empezando, bueno, seguramente con el blanqueo empezarán a ingresar capitales
cuya magnitud ignoramos hoy, pero que van a poder financiar otra vez actividad. Así que me da la impresión de que el año que viene va a ser un año de crecimiento para la Argentina, en base a que empiezan a funcionar los motores que se han empezado a calentar o a recalentar en este momento. La fecha exacta, obviamente, no la tenemos, ¿no? Una pregunta. ¿No hay una expectativa exagerada en el tema del blanqueo? Bueno, Digo, depende, como que sí. está todo puesto en que funcione el blanqueo, Claro. y yo me pregunto, ¿y si no funcionara así como se espera? Bueno, la verdad que es una apuesta, ¿no es cierto? Porque no se sabe exactamente cuánto puede ser el monto y cuál puede ser la reacción. Quizá un único tema que induce a pensar que puede ser diferente a los anteriores, que no fueron muy exitosos, convengamos, es que este blanqueo viene inducido desde afuera. Es decir, la Argentina reacciona a muchas cosas que pasan afuera, no que pasan adentro. Vos le tenés más confianza a la justicia norteamericana que a la justicia argentina, obviamente, y muchos de los casos que hoy se están investigando en Argentina vinieron por la justicia norteamericana o por denuncias en otro lado. Acá lo cierto es que hay un acuerdo internacional de intercambio de información en torno al manejo de dineros no declarados que viene desde afuera. Y entonces, bueno, hoy ya tenés la presión desde afuera de que mucha gente que tiene fondos en bancos del exterior recibe la nota y dice, mire, va a tener que decir si esos fondos que usted tiene están declarados en su país o no están declarados en su país. Así que si vos sumás la presión externa a la necesidad de mucha gente en la Argentina de poder contar con fondos blancos para poder invertir, para poder gastarlo, para poder comprarse un departamento, creo que este blanqueo puede ser mucho más exitoso que los anteriores. Ahora el monto obviamente no lo sé. Enrique, gracias. Y usted no se vaya, en un minuto vamos a hablar de las mujeres que marcan la vida hoy de Mauricio Macri. Spillman y Linder, los dos autores de los libros que le mencioné, van a estar aquí.